Buen día. Buen día domingo. Domingo del mes de marzo. De esos días de marzo que alguna vez prometieron ser unos días memorables y que ya no lo son tanto. Estoy a la espera de Ronald Rodríguez, pero antes quiero saludar a un amigo que conocí hace muchos años y a quien respeto y admiro mucho, que es Pedro Luis Alcalá, el hijo de Merirro de Alcalá, una juez que dejó una gran satisfacción en mi vida. Algún día contaré de qué se trata. También está nada más y nada menos que José Pérez Gil, mi compañero en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, economista Pérez Gil, un excelente economista, por cierto, bastante conocedor, primero un brillante estudiante y luego un gran conocedor de los intríngulis de la ciencia económica. Ya están en sintonía. Yo espero a Ronald Rodríguez, con quien pienso conversar hoy acerca de su columna, de su muy leída columna, Sal y Pimienta, que como en la comida, una comida sin sal y sin pimienta se puede comer, pero es mucho más sabrosa y en olores si tiene sal y tiene pimienta. Pues las columnas de Ronald Rodríguez tienen sal y pimienta, porque él sabe contar las cosas a su manera. Por cierto, hoy en su columna hace una afirmación cuando comenta la nueva película de Disney, de Blancanieves, pero le preguntaré a él. Por ahora me limito a enviar mis condolencias a José Darío Ochoa, quien tuvo la desgracia, diría yo, de ver fallecer a su esposa en días pasados. Y sin duda, ese es un dolor muy profundo, sobre todo si después de haber vivido toda una vida, porque fueron más de 57 años juntos, y que bueno, uno de los dos tiene que marcharse, y así será, y así va a seguir siendo, y así tenemos que aceptarlo. Y además una cosa muy importante, no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte. La muerte es el final de un proyecto que es la vida. Pero entre la iglesia y la gente nos han hecho creer pues que la muerte es un asunto feo. No, la muerte, claro, hay personas que mueren desgraciadamente con mucha violencia, pero hay otras personas que mueren apaciblemente y uno tiene que estar preparado para eso, sin mucha angustia. Les cuento que ya recibí el libro La Rosa y la Hoz. La Rosa y la Hoz, escrito por Simón García, un intelectual venezolano, a quien conocí hace muchos años, muchísimos años en Maracaibo, y que es un columnista muy reconocido en Venezuela. Un compendio de todo lo que fue el socialismo, o lo que pretendió ser el socialismo, y de lo que se convirtió después. El título es sugerente: La Rosa, la democracia; la Hoz, lo que aniquila la democracia, y termina con una cosa así como el secuestro de una idea. Pues tiene un prólogo de Fernando Mírez. Yo aún no he iniciado la lectura, estuve terminando de Amor y de la Guerra de Alfonso Falcone. Me acabo de enganchar con un libro llamado Los Silencios que Matan, y estaba leyendo también El Invencible, un libro que trata de hacer novela de un personaje de nombre Sun Tzu, que a quien se le atribuye la creación de uno de los más reconocidos libros acerca de la guerra, que se llama El Arte de la Guerra. Yo creo que todo el mundo ha leído a Sun Tzu. Bueno, mucha gente que tiene que ver con la guerra, y yo lo aplicaba también en mis clases de gerencia en la Universidad del Zulia, al igual que estudiaba El Príncipe y Alicia en el País de las Maravillas en mis clases que daba ya en la Escuela de Economía, en la Introducción a la Administración. Era un poco tratar de que la gente aprendiera a partir de esos clásicos, que obviamente te daban muchas cosas que decir, y allí me permiten una breve digresión. Es un poco también como cuando uno
lee una novela y no solamente ubica a los personajes, sino que ubica el contexto donde el personaje se está desenvolviendo y así puede saber qué piensa el actor de la economía, de la parte sociológica, de lo psicológico, más allá de los personajes, etcétera. Pues bien, Ronald Rodríguez ya me solicitó ingreso, no está todavía conmigo, pero quisiera conversar con él acerca de su columna esta semana, que me parece muy buena. No solamente está lo de Alicia en el País de las Maravillas, perdón, lo de Blancanieves y otros temas más que él anota allí, como por ejemplo algo sobre el rey David. Y eso sobre el rey David también quería conversar con Ronald cuando él se incorpore. Definitivamente lograremos conversar más, porque es que se hace mucho alarde acerca de que David derrotó al Goliat y David era chiquitito y lo mató con una piedra. Pero no se dice, no se cuenta todo, porque lo que se piensa es que es como aquello de que el pequeño venció al grande, y cuando el pequeño no tiene fuerzas, cree que puede actuar como David, derrotar a Goliat, pero la verdad verdadera era que David no era solamente un pastorcillo. David era un tipo que tenía suficiente formación militar, y en esa época lanzar las piedras con esas ondas era una cosa verdaderamente importante, y había especialistas en ello, y solamente un especialista podía derrotar a un gigante de la magnitud como nos presentan a Goliat. Pero Goliat tenía una enfermedad que justamente lo que lo hizo muy grande también le produjo una cierta ceguera. Y obvio que si tú querías pelear con Goliat, tú te le podías acercar, porque si te le acercaba, te daba el abrazo de Goliat y ahí te degoleaba todo. De allí que en ese enfrentamiento con Goliat fue necesario buscar un especialista en lanzamiento de piedras, y en este caso con la onda, que era David. O sea, que David tampoco, es decir, yo no estoy quitándole méritos a David, lo que estoy diciendo es que no es verdad que el tipo cogió una piedra y se la lanzó al gigante y lo mató, pues, y le dio en el lugar vulnerable. No. De Goliat no sabíamos que tenía la vulnerabilidad como la de Aquiles en el talón, no señor. Eso pasó, bueno, pero eso lo contará Ronald Rodríguez, que tiene por ahí la historia de Netflix, creo que está en Netflix, la historia de Rey David, y por ahí entramos con lo de Goliat y etcétera. Pero bueno, ya les comento que Ronald Rodríguez no está, pero también le quería decir que el mundo está convulsionado. Pareciera que las cosas que no creímos que pudieran pasar, están pasando. Los rusos que invadieron Ucrania, y Ucrania, a instancia de los Estados Unidos, llega a una conclusión acerca de que es necesario parar la guerra, porque Europa no estaba preparada para una guerra, y los Estados Unidos en manos de Trump, y también en de Biden, porque hay que decir que Biden también estuvo al guiñante timorato en este asunto, ¿no? Quizás sobrevalorando mucho la capacidad nuclear de Rusia, pero también algo tímido en el entendimiento de lo que podía pasar, o asesorado por unos personajes que le decían que cualquier apoyo abierto de los Estados Unidos a Ucrania, lejos de facilitar el final de la guerra, pudiera avivarla mucho más. Pero luego llega Trump, y Trump anuncia que en 24 horas acaba con la guerra. Yo supongo que Trump, para decir eso, tenía atado por lo menos a Putin. Si no a Zelensky, por lo menos a Putin, pero a Zelensky era fácil de presionar, y obviamente lograron la presión. Zelensky acepta un alto al fuego, que sin duda pone alto al fuego de los rusos, porque los rusos fueron los que invadieron. Pero ahora resulta que los rusos no están de acuerdo con el alto al fuego, porque seguramente los objetivos que tenían planteados al inicio de la invasión no se lograron, y no lo van a poder lograr, porque pues, ha sido muy difícil, al punto que los campos de Ucrania han quedado regados de sangre de rusos, pero también de norcoreanos, porque los rusos han tenido que apelar a tropas norcoreanas con el propósito de poder fortalecer el frente, porque resulta que los rusitos están cayendo y caen bajo el fuego de los ucranios,
bueno, que por lo menos se han defendido con mucha valentía, tienen 3 años en eso. Pero lo que llama la atención es que siendo Rusia quien promueve la invasión a Ucrania, cuando ya suponíamos nosotros que no había, que en el mundo no iba a haber más guerras por anexión de territorio, pues los rusos lo hicieron y no solamente quieren a Ucrania, sino que probablemente quieran a Rumanía, tal vez quieran también a Polonia y, ¿por qué no?, una buena parte de Europa, porque Putin considera que lo hace grande es justamente eso, que él tenga muchos territorios, a pesar de que siendo Rusia un país muy grande en territorio, sin embargo no podemos decir que Rusia tenga muchas grandes ciudades, así como tienen los Estados Unidos, que tienen grandes ciudades y prácticamente son estados, pues. Estados que pudieran ser estados en otra parte del mundo. Rusia tiene unas ciudades pequeñas, pues después de Moscú no hay una ciudad tan grande como esa. Y yo no sé para qué quieren más territorio, excepto aquella vieja idea de los señores feudales, no tanto de los señores feudales, sino de los reyes de la época, que mientras más territorio tenían, más podían sentirse llenos de gloria. Pero para nada, de verdad que a veces uno observa a esos hombres que están dirigiendo al mundo hoy y se preocupa porque las cosas están lejos de mejorar, han ido cambiando y no han ido cambiando para bien. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que necesitan de la mano de obra inmigrante, y obviamente los Estados Unidos tienen el derecho de expulsar a delincuentes y expulsar a todo aquel que ilegalmente haya ingresado al país, pero una vez que está dentro y ha tenido un comportamiento que no riñe con la moralidad y con las leyes del país, lo correcto es darle una salida. Pero desgraciadamente hace tiempo que en los Estados Unidos los problemas de Estado no son considerados problemas de Estado, sino que son considerados problemas particulares de los dos partidos que gobiernan Estados Unidos. Y sin duda, este caso de la inmigración va a generar inconvenientes a largo plazo, o tal vez no tan a largo plazo, a mediano plazo. No tanto como los aranceles están haciendo en este momento, porque el presidente Trump considera que Europa se unió para joder a los Estados Unidos, que Canadá y México son enemigos, que en fin, los que antes eran amigos ahora son enemigos y los que antes eran enemigos ahora son amigos. Es decir, hay cosas que uno no logra comprender, pero yo me imagino que detrás de todo eso debe haber planteamiento político e ideológico que tiene fundamento. Solo que no lo puedo ver en este momento. Y cuando analizo la política económica del gobierno del presidente Trump, que había anunciado que iban a bajar los precios inmediatamente de gasolina y de los alimentos, pues hemos visto que la gasolina se mantiene en el precio que ha tenido durante los últimos 24 meses. Y la inflación, si bien es cierto que no ha crecido como se suponía, que ha decrecido, se suponía como iba a decrecer, nada más llegada a Trump, no ha pasado nada. Y entonces hay algunas cosas que se prometen en campaña que no se pueden cumplir, yo estoy consciente de eso. Pero cuando se habla de una manera hiperbólica de que se van a hacer las cosas inmediatamente, como si tuviéramos una varita mágica, pues uno comienza a tener dudas. Y luego cuando se utilizan los aranceles como elemento de política económica, yo no logro comprenderlo, porque los aranceles son parte de eso, parte de una política mucho más amplia, donde los aranceles juegan un rol sin duda importante, pero que atienden a cuestiones de carácter muy puntual, no son la base fundamental de la propuesta de política económica. Entonces, las bolsas se han resentido, los inversores tienen terror, la incertidumbre se ha presentado con mucha fuerza, y entonces nadie con incertidumbre se mete en negocio, porque resulta que el riesgo se puede medir, y como se mide, se puede calcular. La incertidumbre no. Y los últimos movimientos del presidente Trump, que le aplique los aranceles, le quito los aranceles, le amenazo con esto, como si los demás no jugaran, y los demás están jugando y están jugando fuerte. Y van a jugar mucho más fuerte en la medida en que sientan que los Estados Unidos ya no son los que fueron en el pasado. Me pregunto yo, los europeos se van a rearmar. ¿Y quién les va a vender las armas a los europeos? Pues los Estados Unidos. Sí, pero los europeos también pueden entonces empezar a producir armas, que tienen cómo hacerlo. Y entonces seguramente la industria armamentística norteamericana no podrá tener la ventaja que tiene hoy con la OTAN de venderle casi todo o todo el armamento.
Así como pasa con los carros, cuando se le coloca un arancel muy elevado al acero canadiense, se olvida que una buena parte del acero que utilizan en la industria automotriz norteamericana viene de Canadá. Entonces, o por ejemplo, cuando se habla de México, es decir, la globalización, si bien es cierto que ha perjudicado a muchos, a algunos cuantos, también ha favorecido a muchos, e incluso los Estados Unidos los ha favorecido. Y cuando acuerdan acabar con una cosa que pudiera ser algo que con suavidad ayudaba a la hegemonía de los Estados Unidos, como son esas agencias que permiten ayudar a gente necesitada, a gente con enfermedades, este, eh, ocurre que la quitan. Y hay mucho temor, por ejemplo, porque efectivamente en el caso venezolano, de los venezolanos, muchos venezolanos que ignoraban que no importa lo que hiciera el gobierno Biden era apenas un accidente para que Trump volviera al poder y pusiera las cosas en su lugar. Pero el enviado del presidente Trump a Venezuela terminó diciendo que ellos no estaban planteando cambios de gobierno en ningún sentido, sino que ellos lo que estaban tratando es de resolver el asunto de la integridad y la seguridad de los Estados Unidos. Y en ese particular, si se trata de garantizar y de proteger la seguridad nacional en los Estados Unidos, pues poco importa quién gobierna. Imagínense, por ejemplo, que Venezuela tiene recursos naturales de diversos tipos. Incluso es la primera gran reserva mundial de petróleo. Y tal como llegaron a un acuerdo con Zelensky para explotar las tierras raras y otros minerales en Ucrania, es probable que el gobierno de Trump también llegue, en función de los intereses particulares de los Estados Unidos, llegue a un acuerdo con Maduro o con un Maduro distinto a que tenemos ahora y negociar las tierras y las cosas y tal. Un poco lo que siempre ocurrió, que no está descartado, como tampoco está descartado que si siendo Putin un gran amigo de Trump, también pase un poco con los cubanos, que ya no sean por los minerales cubanos, sino porque Cuba pudiera ser un paraíso para el turismo, así como convertir la Franja de Gaza en una suerte de la Riviera Francesa en el Medio Oriente, pudiéramos tener otra Riviera Francesa con turismo, con cosas muy bonitas en Cuba. Y no teníamos, pues no se tiene por qué salir del gobierno de los Castro, porque en fin de cuentas lo que importa no es la vida de los cubanos vivos y muertos, lo que importa no es lo que pasó con Cuba, con los que están vivos y con los que se murieron luchando por la libertad, sino lo que importa son los negocios y la seguridad de los Estados Unidos. Y eso yo lo entiendo perfectamente, es legítimo que así sea. Ahora, lo que no es legítimo es que la gente crea que detrás de cada propuesta de un Mesías hay una salvación. No la hay seguramente. Y esa es la discusión. Ronald Rodríguez me dice que Ronald no puede incorporarse. Es que yo no entiendo de verdad a veces qué ocurre con la tecnología, porque incluso con Ender Arenas, con quien converso los lunes desde Canadá, a veces tiene problemas para incorporarse a la transmisión conmigo, porque hay algunas interferencias. Yo no sé si es que los equipos que nosotros estamos utilizando son equipos de no tan buena calidad, pero desgraciadamente no tengo a Ronald Rodríguez y quería conversar con él acerca de esta mujer, porque yo le quería preguntar a Ronald, ahora tendré que hacerlo hasta que él logre conectarse. Dice que Gal Gadot es tal vez la mujer más bella de Hollywood, y yo nunca le he oído a él ese tipo de expresión cuando algunos han señalado, por ejemplo, mujeres muy hermosas y bellas de Hollywood, pero esta mujer, según dice él, ella fue a Miss Universo en 1900, en el 24 o en 1900, no sé, en una fecha lejana ya, porque ya está más o menos viejita. Ella es la que hace de la mamá de Blancanieves, de la bruja, que no es, imagínate tú, si ponen a una mujer tan bella como esa, ser la bruja, imagínate, todos pensamos que las brujas son feas, excepto un amigo mío que llamaba bruja a su mujer, que era una mujer muy bonita, y él le llamaba la bruja. Yo no sé de verdad si fue que lo embrujó con los ojos, la mirada o con el caminar. Pero bueno, las brujas para mí siempre son feas, siempre. Y Ronald dice que esta es una bruja, que a la bruja le encarna una actriz israelí que es de las más bellas del mundo. Bueno, era lo que le iba a preguntar a Ronald, y por supuesto también un poco acerca de lo que pasa en Venezuela, donde el salario mínimo está aproximadamente alrededor de $1.95,
Y yo me pregunto, oye, ¿cómo es posible que un país tenga, que un país petrolero, un país que conoció el éxito, pueda tener un salario mínimo de 1.95? ¿Qué se puede comprar con eso? Yo sé, yo sé que hay transferencias ocultas del ingreso, yo sé que hay bonos, pero de cualquier manera, es muy poquito el salario mínimo de $1.95, porque yo me imagino que una botella de aceite de comer debe costar algo parecido, no sé, que puede ser, pero un gobierno cuyo salario mínimo está en 1.95 no puede tener esperanza de ganar elección alguna. Ahora bien, ¿qué pasa con los venezolanos? Que nosotros somos así, porque alguien nos metió en la cabeza que nosotros habíamos liberado un montón de países. Incluso el ejército venezolano dice, lo que revivió Carabobo, volvemos a Carabobo. Carabobo fue la última pelea, que si no fuera por lo triste del caso, lo más resaltante de allí fue el hecho de que el negro primero llegó a decirle a su general, vengo a despedirme porque estoy muerto. Eso solamente ocurrió allí. Y la verdad que a mí me costó mucho creerlo, pero alguien que estuvo en la batalla de Carabobo sí me dijo, me lo ratificó y me dijo, ciertamente, el negro primero llegó con la camisa descubierta y le dijo, general, vengo a despedirme porque estoy muerto. Eso, bueno, yo no lo creía hasta que me lo contaron personas que estuvieron en la batalla de Carabobo. Pues bien, Carabobo fue el final de todo, un Carabobo que vino muy ayudado después por la entrada de Bolívar por Occidente, donde Bolívar logró ir doblegando a los españoles. Ya hubo el armisticio, el acuerdo en Maracaibo y de paso los colombianos dieron su aporte a la liberación de Venezuela, de lo que fue Venezuela en aquel momento, que no era Venezuela, era la Capitanía General de Venezuela, pero adscrita a la Gran Colombia. En fin, que nosotros nos dijeron que Bolívar había hecho de todo, y además después descubrimos que en Pasto, en Colombia, había gente que no estuvo de acuerdo. Incluso hay un novelista del que no recuerdo el nombre ahora, que escribió Las carrozas de Bolívar, donde ponía al descubierto que Bolívar no era tan bueno como la gente decía que era. Y además de eso, también tenemos el caso de otros países como Perú, que se resienten de que es así. Y los propios colombianos, que tenían una buena relación con los españoles, que se vieron obligados por la mano de Bolívar a pelear contra el imperio español. En fin, una lucha que en definitiva fue una guerra civil, según lo que cuenta Ángel Rafael Lombardi, en sus banderas del rey, que dice que fue una guerra civil entre venezolanos, porque los españoles eran realmente pocos en esa batalla, en la batalla de realistas contra patriotas. En fin, que nos dijeron que éramos una maravilla, que éramos, digamos, herederos de los héroes de la libertad, y por ese motivo jugamos siempre las cartas equivocadas. Por ejemplo, le ganamos unas elecciones al gobierno. Un gobierno que se deja ganar elecciones es un gobierno medio pendejón. Ese es un gobierno medio pendejón. Le ganaron unas elecciones en el 2015 y lo primero que hicieron fue ponerse a fundar las benditas fracciones parlamentarias, y entonces se sentían poderosos, el Voluntad Popular y el otro, y el Primero Justicia, y el Henry Ramos bajó los cuadros, y Henry Ramos dio 6 meses. En fin, todo aquello, una parafernalia que al final terminó en nada. Termina en nada porque efectivamente no habían capturado el poder, porque justamente el gobierno que tenía el poder logró con la Corte Suprema de Justicia y con el TCJ y con el TCJ y con el CNE aplacar un poco a una oposición a quien después incluso casi que le ganan una elección en el Parlamento, porque no tenían cómo pelear. Pues bueno, no, esa experiencia no fue suficiente. Pero entonces comienzan las abstenciones. El periodo de abstenciones, el periodo de derrotas, comienzan a hacer todo lo que cogen todo el poder, y un día se les ocurre hacer una elección, quién sabe por qué motivo, porque marcaron una elección y la pierden de abuso. Cuando la pierden de abuso, hay algunos tipos, como Lula, como Petro y como otros, que viendo la derrota del gobierno, una derrota aplastante, humillante, lo que le tiran un salvavidas al gobierno.
Pero también a la oposición le dicen al gobierno, mira, vamos a ver cómo hacemos para repetir esa elección, porque esa elección pudiera ser que le echaran una vaina a ustedes. Vamos a buscar una salida. Ah, no, no. La oposición dijo, no, señor, nosotros ganamos. Y el 10 de enero nos hacemos dueños del poder. Y el 10 de enero, y todo el mundo esperó el 10 de enero, 10 de enero, hasta el mundo dijo que venía y no vino. Y no vino porque no podía venir, porque en nadie, cabeza de quién cabe que podía venir mundos. No tiene lógica. Entonces, todo nos pasó de una pequeña manifestación en Caracas, que bueno, que fue muy importante, estuvo María Corina, pero no pasó de allí. ¿Por qué? Porque el día que ganan, se embriagan con el triunfo. Se embriagan con el triunfo y hablan de cobrar. Vamos a cobrar hasta el final. Y resulta que no tenían el triunfo todavía en las manos y no se habían dado, nunca estudiaron al gobierno, no saben quiénes son, no conversan con ellos, no tenían, no, odio total. No se conversa, somos la mayoría, ganamos porque el pueblo cae. Perfecto, pero sabíamos que este año venían las elecciones de gobernadores, de alcaldes y tal. No, eso ya lo tenemos. Y resulta que muchos en todos los lugares de Venezuela comenzaron a hacer planes, como María Corina es la líder y la dueña del país, y cosa que yo no pongo en duda porque ella logró las primarias y logró hacer una política justa para ganar las elecciones del 28. El que le pusiera a María Corina la mano en el hombro se ganaba. Y yo creo que es verdad. Pero hay unas realidades que no se pueden obviar en las regiones, que tenían que ser tomadas en cuenta y que el poder había que irlo tomando poco a poco. Pues no lo hicieron así. Y lo primero que hicieron cuando el gobierno, que ya sabía para dónde iba, acordó las elecciones, no, vamos a tenernos, cuando lo que tenía que hacer, vamos a volverlos a derrotar. Volvamos a derrotarlos otra vez y quitémosle ahora las gobernaciones y que las vuelvan a coger. Pero de derrota en derrota, ese gobierno quedaba pulverizado. Pero no lo hicieron así ni lo van a hacer así. La información de que dispongo: 1. Rosales no gana la elección, la gobernación del Zulia. 2. Moreno Rodríguez no gana la gobernación de Nueva Esparta. 3. Galindo no gana la elección en Cogede. 4. El otro señor de Garrido, no sé si se llama Garrido, no gana la elección en Barinas. No las ganan. Y los alcaldes que están hoy casi todos en manos de la oposición no ganan. Pero ¿saben por qué no ganan? Porque la oposición no va a ir a votar. Porque la oposición prefiere entregarle otra vez el gobierno al chavismo. Porque así como lo hicieron en el pasado, cuando se les dijo voten por Rosales y no por Prieto, ¿qué hicieron? Prefirieron a Prieto. Y después, en el aprieto, no hallaban cómo esconder la cara. Porque la política hay que saberla jugar. Por eso es que político no es cualquiera. Analista, opinadores de oficio. Sí, hay mucho. Generalmente con la tendencia a equivocarse. Pero el problema es que el que opina se equivoca, pero no genera problemas, no genera inconvenientes. El político no. Pues bien, entonces, ¿qué pasa? No me lo están contando porque lo estoy viendo en cifras. De cada 4 personas que son contactadas para participar en el proceso electoral de cuando las vayan a hacer la elección de la gobernación del Zulia, 3 manifiestan no votar. 3 de 4 personas de oposición que votaron la vez pasada, 3 manifiestan no votar. Eso quiere decir que Rosales tiene perdido la gobernación del Zulia y que todo lo que se ha podido hacer con las uñas, porque resulta que lo que queda en Venezuela de algo de política lo ha hecho Rosales. ¿Por qué lo ha hecho Rosales? Porque justamente en Venezuela los partidos nuevos desaparecieron. ¿Dónde está la voluntad popular? ¿Dónde está la primera justicia de Capriles y el señor Borges? ¿Dónde está Copey? ¿Dónde está el MAS? Queda Acción Democrática en manos de Henry Ramos, que tiene como 50 años en la jefatura del partido, porque nadie quiere ser jefe de Acción Democrática. Un partido que tuvo el valor de colocar como candidato presidencial en las primarias a un tipo de apellido Prosperi, que de paso era el secretario de organización del partido. Entonces, mis estimados amigos, estamos en presencia de nada. Estamos en presencia de nada y no hay quien diga las cosas. Es probable, sí, que
que la gente tenga resquemores, pero los resquemores los alimenta la propia oposición. Cada vez que el gobierno convoque una elección, hay que participarle y derrotarlo, porque la oposición no tiene armas, porque la oposición no tiene ejército y porque hay que desintegrarlos poco a poco. Ellos no están bien, pero la oposición no tiene cómo hacerle daño. Ellos están fracturados, pero la oposición no tiene el martillo con que darles el golpe. Y no lo tiene, ¿saben por qué? Porque lo abandonaron, porque prefieren esconderse, porque prefieren vivir de glorias pasadas que no fueron tales. Y eso a los venezolanos que estamos lejos del país nos preocupa. Y no decimos las cosas porque estemos negando el aporte que muchos de los venezolanos han dado. Claro, el sacrificio de los que están presos, que es una cosa terrible. El que no ha estado preso no sabe de lo que sufre un preso político. Los muertos que en Venezuela son muchísimos, incluso en las cárceles del gobierno, pero también los que mueren tratando de huir del país en las aguas de los mares venezolanos, o los que mueren en la selva del Darién, o los que son injustamente perseguidos en otros países como Chile, como Perú, como Ecuador, como Colombia, como Estados Unidos, donde los venezolanos viven en un estado de terror. Entonces, amigos, hay que, yo no sé si esto servirá para algo, solo lo digo porque es una manera, es mi obligación decirlo, es mi obligación plantearlo. Y sé que muchos no van a estar de acuerdo, sé que muchos no van a estar de acuerdo y tienen razón de no estar de acuerdo, porque cada quien defiende lo que cree. Yo me baso en los datos que poseo de una situación política que dura más de 25 años. Igual lo dije cuando Chávez. Yo fui a oponerme cuando Chávez dio el golpe de Estado. Me dirigí a la casa de gobierno donde estaba atrincherado Arias Cárdenas y su combo. Y allí le dije a la gente que eso no estaba bien, que no era un golpe de Estado lo que tenía que darse para superar los problemas de la democracia venezolana. Y cuando convoqué en compañía de Carlos Boves, que todavía está vivo, para que fuéramos a Radio Popular, que quedaba cerca de allí, caminando, para hacer una proclama en favor de la democracia, nadie me quiso acompañar. Y muchos festejaron a Chávez. Y después lo siguieron festejando y después lo votaron para después venir a decir que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Bueno, hoy estamos en la misma. Yo no me siento feliz por pensar que tengo un acierto, no, en absoluto. Me siento muy triste por eso. Y me siento triste además porque ya no son tiempos para asumir responsabilidades que les toca a otros. Y les toca a otros porque ya a mí en particular me queda mucho menos futuro que pasado. Tengo más pasado que futuro. Pero aún en este momento, dando un giro, es posible ganarle al gobierno unas cuantas gobernaciones de Estado. Ponerlo contra las cuerdas, obligarlo, así como se hizo en Barinas. Se lo obligó al gobierno que negó y negó y negó. Así como se hizo, no negaron a María Corina y negaron a la otra y negaron al otro y ya está. Y entonces está bien. Pero hay muchos que prefieren, desgraciadamente, por la razón que sea, a lo mejor con razones legítimas, a un chavista como Omar Prieto, a Manuel Rosales. Y eso, miren, yo no tengo por qué estar todos los días que me acerco a ustedes diciéndoles que yo no tengo con Rosales más relación que la de un saludo. Pero tengo que reconocer que entre Manuel Rosales y un chavista, llámese como se llame, prefiero a Rosales. Y yo haría campaña por Manuel Rosales. No es cuidar los espacios de poder, no se trata de eso, como muchos dicen, burlándose. No, se trata de meterle las pinzas al régimen. Ya habrán momentos de cobrar políticamente lo que termine, lo que tenga que pasar. Pero lo que no podemos hacer, amigos, es obviar una realidad que nos va a llevar a 6 años más. Y además, ya no todas
las opciones están sobre la mesa. O, en todo caso, estando las opciones sobre la mesa, han agregado otras opciones. Son las que le interesan. Los países no tienen amigos, son los intereses. Son los intereses. Por cierto, yo leo una revista llamada En el Tapete, que es una revista online, donde el consejo de redacción él tiene un consejo de redacción que lo controla el gobierno y comienzan a decir cosas como que, por ejemplo, la Exxon es enemiga de Chevron y que entonces Exxon quiere tener el control de Guyana para mentira. Venezuela no hizo nunca nada por recuperar ese territorio, al contrario, fue Chávez quien se lo ofreció a Fidel Castro, que siempre estuvo apoyando a los guyaneses. La última gran protesta contra la Guyana la hicieron los maracuchos con Ricardo Aguirre con una gaita que no sé quién le escribió, pero que una excelente gaita. Cuando en Venezuela nadie decía nada, el gobierno venezolano se hacía loco y estos gobiernos chavistas pues mucho menos se han hecho no solo los locos, sino que han entregado el Esequibo. ¿A cuenta de qué? De un apoyo en la OEA. Y ahora dicen que el problema es que la Exxon quiere quejarse con los territorios que son de Venezuela y van a elegir un diputado, pero ¿dónde lo van a elegir? En la capital. ¿En qué parte? Eso es mentira, así como dijeron que van a construir un centro aeroespacial en la Guyana. Todo eso es mentira. Lo único verdadero son las maletas que Delcy dejó olvidadas allá en España. Ese es lo único verdadero. Ah, bueno, y los millones del Tuerto Andrade que vive aquí en Miami a Cuerpo de Rey. Después de haber delatado a Diosdado y compañía, y a Gorrín, que no está Cuerpo de Rey aquí, pero está Cuerpo de Rey en Venezuela, aunque a él le gusta mucho más el sol de la Florida. Bueno, amigo, voy a dejar esto porque el tiempo se me está acabando. No apareció Ronald Rodríguez, no fue posible comunicarme con él. Y bueno, los temas que teníamos para hoy se nos han quedado en el armario. Digo, en el armario no, en el tintero. Le ha prometido a Ronald que si está en sintonía, que estaba leyendo Los silencios que matan de Jordan Harper, un excelente trabajo, me gusta mucho, que estoy leyendo La Rosa y la Hoz de Simón García, y que bueno, a ustedes gracias por haber estado conmigo este tiempito, y nos volvemos a ver en el transcurso de la semana, si no el próximo domingo, que yo me imagino que Ronald Rodríguez estará con nosotros. Fue un placer y hasta la próxima.